He sido cazador la mayor parte de mi adultez. En mi juventud fui tirador en la armada y llevo disparando desde los 15 años, así que prácticamente llevo siendo amigo de los rifles desde hace mucho tiempo. No soy extraño a los bosques de Tennessee y a sus ruidos, ya que es ahí donde viví y crecí. Hace unos cuantos meses me encontraba en mi casa con mi familia. Era domingo, por lo que salimos al patio a jugar como era costumbre. Nosotros contamos con un bosque atrás de nuestra casa. Es de alrededor de unas 40 hectáreas. Y, aunque esté literalmente atrás de nuestra casa, jamás nos hemos adentrado mucho en él. Siguiendo con la historia, decidí tomar mi arma y decidí buscar una ardilla, ya que éstas hacen un snack muy rico y quería darle un poco a mis hijos. 5 minutos después me encontré con una, saltando de árbol en árbol. La seguí por un pequeño rato y cuando por fin tuve la oportunidad, disparé. Después de disparar, la busqué alrededor del árbol donde la había disparado, pero no encontré nada. Llegué al área pantanosa del bosque. El agua solo llega hasta los tobillos. No es nada de qué preocuparse, pero es bastante molesto caminar ahí, ya que no puedo ver muy bien si hay un hoyo en donde voy a pisar. Mientras caminaba hacia el pantano, las cosas empezaron a ponerse raras. Me paré directamente bajo el árbol donde le había disparado a la ardilla y no vi absolutamente nada. A veces fallo, no es raro. Tal vez la herí y está por ahí moribunda. Seguí buscando por unos segundos cuando de repente escuché a mi hija gritar. Ella grita lo suficientemente fuerte como para poder escucharla a 1 kilómetro de distancia. Pero los niños y mi esposa estaban a tan solo 400 metros de donde yo estaba máximo. Así que no me pareció extraño escucharla. Lo que me pareció raro fue que empecé a escuchar una especie de canto o gemido y pisadas cerca de mí. Saqué mi pistola solo por si acaso. Luego escuché lo que sonaba como mi hijo pequeño gritando Jay, como lo hace usualmente cuando me ve. Bajé mi arma, pensando que tal vez me estaban siguiendo dentro del bosque. Empecé a regresar, pero solo seguía escuchando el canto. Decidí llamar a mi esposa por celular y le pregunté, Amor, ¿dónde estás? Ella me respondió, en el área de juegos, amor. ¿Qué pasó? Mi sangre se puso fría. Saqué mi pistola de nuevo y le pregunté, ¿te acercaste a donde vine? No, hemos estado aquí todo este tiempo. ¿Por qué? Le conté todo lo que había sucedido y se preocupó. ¿Qué harás? Me preguntó. Iré contigo, le dije. Leí la espalda del bosque y empecé el camino de vuelta a la casa. El canto se detuvo cuando salí del área del pantano, pero mientras me acercaba a mi familia, vi y escuché a mi hijo hacer el mismo canto, el mismo que venía del bosque. Solo había un problema. Sabía que lo que estaba parado frente a mí no era mi hijo. Él es un niño muy callado y de ninguna manera era posible que lograra escucharlo desde donde estaba. Salí corriendo los últimos metros y me reencontré con mi familia. Mi hija, mi hijo y mi esposa estaban todos en el área de juegos como habían dicho, simplemente pasándola bien. Yo ya no les quise decir nada y simplemente les pedí que nos fuéramos de ahí. Soy un creyente de lo paranormal y lo sobrenatural. Confío al 100% en que lo que me estaba llamando en ese bosque era un Wendigo. Y si es así, temo haber entrado en su territorio.
Los bosques son uno de los lugares más tranquilos, pacíficos y hermosos en donde alguien se puede vacacionar, ya sea que quieras explorar, divertirte, ver paisajes hermosos o simplemente pasar tiempo a solas contigo mismo o con tu familia. No es de extrañar que los bosques sean uno de los destinos más populares para vacacionar. Pero, ¿es realmente la mejor opción? Dejando de lado los animales salvajes o los humanos enfermos que te podrías encontrar en el camino, los bosques también son hogares de seres sobrenaturales como hadas, críptidos y muchísimos monstruos de leyendas y folclore de múltiples países del mundo. Y no solo eso, también es hogar a fenómenos que la ciencia hasta el día de hoy no ha podido descifrar, como por ejemplo las míticas luces de los bosques, escaleras abandonadas y construidas en la mitad de la nada, y círculos de hada son tan solo unos cuantos de los peligros que puedes encontrar en dicho lugar. El día de hoy vamos a hablar de estos fenómenos y algunos cuantos de los cuidados que deberían de tomar cuando se adentren en un bosque, porque no importa qué tan bonitos sean, siempre es mejor estar preparado. Yo soy Pato de Patos Potions y sean bienvenidos a este nuevo video. Comencemos. Una vez estaba caminando a casa tarde en la noche. Tontamente decidí tomar un atajo por unos bosques. Estaba completamente oscuro. Mi única fuente de luz era la linterna en mi teléfono. De repente, a lo lejos, escuché lo que sonaba como una mujer gritando: ¡Ayuda! Me detuve en seco. Apunté mi linterna en la dirección del ruido y grité: ¿Hola? En respuesta, escuché: ¡Ayuda! 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 Entonces grité de nuevo: ¿Dónde estás? Hubo una pausa muy larga y luego otra vez: ¡Ayuda! Pensé a mí mismo: bueno, puedo meterme en mi propia película de terror e ir a ver quién es la persona que ocupa ayuda, o potencialmente desperdiciar tiempo llamando a la policía y esperando a que lleguen. La otra opción también es simplemente irme de esta terrorífica situación. Me quedé unos segundos pensando cuál era la mejor opción que tenía y de pronto una idea brillante se me ocurrió. Decidí gritar una última vez: si eres una persona, grita tu nombre. Pero no hubo respuesta. Estaba a unos 10 o 15 minutos de caminata a través de los oscuros bosques para llegar a casa. Probablemente era mi imaginación, pero tuve la sensación de que algo me estuvo observando todo el camino. Cuando conté esta historia a mis amigos y familiares, me dijeron que probablemente era un zorro. Este es uno de los primeros fenómenos de los cuales me gustaría hablar: las voces en los bosques. Es uno que ha sido hablado en distintos lugares del mundo. Tanto la primera historia que conté al inicio del video como esta tienen un tema en común: una voz familiar llamando a alguien desde algún lado del bosque. Hay bastantes teorías científicas que apuntan a, como dicen en la historia, zorros. Por si no han escuchado, el grito de los zorros es bastante peculiar. Yo, en lo personal, conozco personas que han tenido situaciones similares. Mi papá me contó una vez que cuando él era niño, escuchaba a una mujer gritar dentro de su casa. Gritaba y gritaba y gritaba. Después de 15 minutos decidieron llamar a la policía. Cuando estos llegaron, se llevaron la mayor sorpresa de sus vidas. No era verdaderamente una mujer la que estaba gritando, sino una cabra. Así como los zorros, las cabras también gritan de una manera muy extraña. Los invito a checarlo si no lo han hecho. Asimismo, otros de los animales a los cuales también se les culpa mucho de hacer ruidos extraños en los bosques son a los coyotes. Mientras investigaba para hacer este video, encontré otra historia que decía lo mismo. Estaba en un bosque y escuché que alguien me pedía ayuda, y cuando pregunté que quién era, nadie me contestó. Seguido de esto, escuché un cántico extraño, lo cual resultó ser una manada de coyotes pasando cerca del lugar donde estaba acampando. Si ocupan una explicación científica, tal vez se sientan cómodos con eso, pero pasando a un lado más espiritual, existen distintas criaturas que se cree que tienen la habilidad de copiar ruidos humanos y utilizarlos para atraer presas despistadas. En la primera historia que escucharon se habló de un Wendigo,
Como tal, desconozco si esa criatura tiene las capacidades para recrear el sonido de un humano. Por otro lado, una de las criaturas que sí he escuchado que cuenta con esta habilidad de distintas historias son los Skinwalkers. Se dice que estos recrean los gritos de auxilio que hicieron los últimos humanos que ellos asesinaron, con la esperanza de que más de la especie se acerquen. Es por eso que la pregunta que hizo la persona de la segunda historia era una brillante. Al preguntarle el nombre a la persona que necesitaba ayuda, la hace salir de los típicos llantos que una persona moribunda haría, haciendo que un Skinwalker no te pueda contestar. Y yo en lo personal creo que es la razón por la cual, una vez que nuestro protagonista hizo esa pregunta, no obtuvo respuesta. Mi recomendación y la de muchas otras personas que son expertos en los bosques es siempre ignorar cualquier tipo de llamado. No importa si es el llamado de tu madre, de tu padre, de tu esposo o esposa o de tus hijos. Siempre intenta llamarles primero, intenta comunicarte con ellos, porque nunca sabes lo que te espera detrás de un arbusto o un árbol. Muy bien, brujas, creo que la he cagado. Estaba en un campamento privado en el bosque, cuando de pronto decidí salir a explorar. A unos cuantos kilómetros del área principal, en medio de la nada, encontré un espejo. Sentí una vibra de que debía dejarlo en paz, pero mi curiosidad me ganó y decidí acercarme a él. No lo toqué, pero traté de usarlo para ver visiones y, en lugar de eso, me encontré con dos figuras. Una mujer sonriente y un hombre angustiado. Los dos se negaron a hablarme, pero tomé fotos y me fui. Más tarde pregunté por el espejo al encargado del campamento y este simplemente me miró con miedo en sus ojos y me dijo que no volviera a preguntar sobre él. Y aquí estoy, 3 días después, ya en mi casa, y están ocurriendo cosas muy extrañas desde entonces. La segunda noche, después de volver, un hombre intentó asaltarme fuera de mi casa. Anoche, 5 mapaches arrastraron una ardilla a un árbol en mi patio trasero y la mataron ahí, dejando el cadáver en mi patio. Minutos después, mi vecino me mandó un mensaje diciendo que vio a un coyote en la puerta de mi casa, simplemente esperando a que alguien saliera. Cabe recalcar que vivo en una casa con barda en un pueblo que no es para nada uno rural. Lo raro de todo esto con la fauna es relevante porque la mayor parte de mi magia la hago con el mundo natural y anteriormente trabajé criando lobos. Mi comunión con los lobos fue un trabajo espiritual e intenso durante 6 años, lleno de sacrificios con ellos. Así que, al final, siento como si me estuvieran advirtiendo. Siento que necesito hacer algún tipo de acto de limpieza. Siento que algo se pegó a mí desde que estuve en el espejo, pero no sé qué hacer. ¿Debería borrar las fotos que tomé? Pensé que tal vez debería llamar al encargado y preguntar sobre el espejo. Tal vez debería contratar a un medium para tratar de comunicarme con la mujer del espejo que sonreía y preguntarle que qué es lo que necesita de mí o si la molesté de alguna manera. ¿Qué es lo que debería de hacer? Esta, como ya escucharon, es la historia de una persona que se encontró un espejo en medio del bosque. Aunque no existen muchos casos reportados de espejos en medio del bosque abandonados, los pocos que existen te pueden helar la sangre. Como tal, al ser una de las cosas más misteriosas que te puedes encontrar en un bosque, poco se ha documentado sobre este tipo de fenómeno y no se sabe muy bien lo que es, aunque muchos teorizan que son trabajos de brujas del bosque o brujas que trabajan directamente con energías del bosque para potenciar sus hechizos. Incluso en la sección de comentarios de esta historia, múltiples brujos teorizaban que esto se le pegó gracias a que la bruja estaba utilizando esto para invocar algún tipo de entidad o espíritu del bosque, y al él interrumpir dicho ritual, de cierta manera consiguió que los espíritus del bosque o ciertas entidades del bosque le resintieran y le persiguieran hasta casa. Como recomendación, si encuentran algo extraño en un bosque, jamás se acerquen, ya que no saben de dónde proviene y qué puede estar pegado a él. Múltiples brujos les recomendaron que hiciera cualquier tipo de ritual de purificación y purgación que encontrara y comunicara cuáles fueron los resultados, pero lamentablemente el autor de la historia no ha publicado una continuación o actualización de esta por más de 4 años. Ojalá donde sea que esté
se encuentre bien. Los círculos de hadas o anillos de hadas están profundamente arraigados en el folclore europeo y a menudo se consideran peligrosos. Están vinculados a danzas místicas que involucran brujas, hadas y elfos. En muchas culturas se advierte no entrar en estos círculos, ya que podría traer consecuencias graves como maldiciones, locura o incluso la muerte. Se dice que las hadas bailan en estos círculos durante la noche, dejando anillos como evidencia. En algunas tradiciones se asocian con ciertos árboles como los espinos, en donde las hadas realizan sus reuniones. Se dice que entrar en uno podría atrapar o encantar a una persona, forzándola a bailar hasta el agotamiento o la locura. El tiempo dentro de un círculo de hadas suele transcurrir de manera diferente, y en algunos relatos, la víctima solo puede ser rescatada con la intervención externa de alguien más. Aquí les dejo una historia sobre un círculo de hadas. Amigos, ayúdenme. Tengo un círculo de hadas que ha estado creciendo en mi jardín, justo alrededor de un árbol. Ya conocía las leyendas sobre los círculos de hadas y pensé, ¿sabes qué? Veamos si son ciertas o no. Me senté en el círculo de hongos por unos 5 minutos antes de aburrirme y levantarme. Afortunadamente, no pasó nada. Lamentablemente, eso no duró mucho, porque esta mañana me desperté y noté una masa negra, solo ahí, colgando en el techo de mi cuarto. Tenía una especie de aura extraña, parecía que estaba formado de oscuridad, pero al mismo tiempo tenía luces multicolores alrededor de él. Se veía como una especie de araña. Estuvo ahí unos 5 minutos, tranquilo, colgado en mi techo. Curiosamente, es el mismo tiempo que yo pasé sentado en el círculo de hadas. ¿Alguien más ha tenido experiencias así después de sentarse en un círculo de hadas? Los círculos de hadas son uno de los misterios más grandes que existen alrededor de bosques. Ya tengo un video sobre hadas donde hablo justamente de que tienes que tener cuidado con ellas, ya que no son como las retratan en distintas películas animadas para niños. Las hadas son espíritus que como tal sí te pueden ayudar, también te pueden perjudicar mucho y cuentan con un set de reglas distinto al de los humanos, por lo que aunque tú creas que estás haciendo una buena acción hacia ellas, a veces solamente estás cavando tu propia tumba. Como ya mencioné anteriormente, se cree que entrar en un círculo de hadas atrae algún tipo de maldición o negatividad a tu vida. Asimismo, también mencioné que se cree que el tiempo transcurre diferente dentro de estos, y eso es porque hay personas que teorizan que son portales a otras dimensiones u otros planos. Hay gente que ha reportado que han entrado a círculos de hadas sin problema porque antes de adentrarse en él pidieron permiso a las hadas del bosque para hacerlo. Una vez más, no es algo que yo recomiende, y si me preguntan a mí qué es lo que deberían de hacer si ven un círculo de hadas, es simplemente admirar lo bonito que son y alejarse de él. Cualquier cosa que pueda darte el estar dentro de él no vale la pena. Las hadas tienen potencial de arruinar la vida de la gente a su alrededor, desde pequeños accidentes hasta tropezones. También recuerdo una historia que alguien me había contado sobre un círculo de hadas. Esta persona dice que por accidente se tropezó dentro de uno y terminó rompiéndolo de cierta forma, ya que aplastó unos cuantos de los hongos que lo formaban. Dice que pensó que se iba a morir, pero que no pasó nada. Ya en su casa se tropezó con sus escaleras y terminó chocando contra un mueble, el cual tenía un jarrón de vidrio que terminó cayéndose a nada más de 15 centímetros al lado de su cabeza. Aunque estoy muy seguro de que ese jarrón no lo hubiera matado, si le hubiera dejado algún tipo de cicatriz o alguna contusión. Y me cuenta que el primer pensamiento que tuvo cuando terminó toda esta situación fue: estoy seguro de que las hadas ahora se están riendo de mí, haciendo como énfasis en que estaba seguro de que las hadas se habían vengado de cierta manera. Una vez más, si ven un círculo de hadas, aunque estén intrigados, mantengan su distancia. Vivo cerca de unos bosques. No es exactamente una zona rural, pero está en el borde de la ciudad, donde el área se convierte en una forestal. Para llegar a las vías del tren, tienes que cruzar una pequeña vía ferroviaria abandonada, justo sobre una pequeña cascada. Solía caminar por esas vías por un tiempo y
Después, desviarme al azar hacia alguna parte del bosque. A veces caminaba por horas. Hacía esto porque verdaderamente no tengo muchos amigos y he desarrollado un gusto por la naturaleza y específicamente por este bosque. No diré la ubicación exacta, pero este se encuentra en la costa este de Estados Unidos. Era un día cualquiera. Después de caminar por un tiempo, encontré lo que parecía ser un sendero común de los bosques, así que decidí recorrerlo. Caminé unos 15 minutos y llegué a una especie de planicie en el bosque que nunca había encontrado antes, y en medio de esta había una escalera. Era una escalera normal, hecha de piedra, cubierta de musgo. Estaba curva y debía de tener unos 15 pies de altura. Pero lo extraño era que no había ningún tipo de fundación o construcción cerca, nada alrededor. Tal vez era una pieza de arte, pensé. Ese punto estaba muy lejos de la civilización, pero no le di mucha importancia. Caminé alrededor, tomé algunas fotos y al final subí las escaleras para ver el panorama. Pero lo único que podía ver eran árboles. Quería marcar la ubicación, pero no tenía conexión, así que los mapas no abrían. Después de 5 minutos, me aburrí y decidí volver al sendero. Lo extraño es que pensé que había tomado el camino equivocado porque, aunque me tomó 15 minutos llegar, tardé más de 1 hora en regresar. Me asusté muchísimo. Pensé que estaba perdido, pero después de unos 30 minutos de pánico, volví a las vías del tren y regresé a casa. Nada raro pasó hasta que llegué a mi casa y miré las fotos. Cuando lo hice, la sangre de mi cuerpo se heló, ya que me di cuenta de que en ninguna de mis fotos aparecían las escaleras. El miedo me invadió porque en las imágenes donde debían aparecer las escaleras solo se mostraba un bosque. Literalmente, las escaleras habían desaparecido de las fotos. Intenté buscar en internet lo que podía hacer, pero no encontré nada excepto artículos en Reddit, y ahí fue cuando verdaderamente me asusté. Nada me pasó excepto a perder la noción del tiempo y lo de las fotos, lo cual fue aterrador en sí mismo. Pero desde entonces he desarrollado una ansiedad extrema y una depresión severa. Una depresión tan fuerte que incluso he pensado en quitarme la vida. Mi novia está a punto de dejarme porque siempre estoy enojado sin razón, con temperamento corto. No sé qué hacer. Me siento raro últimamente, como si estuviera en un sueño. Todo se siente borroso, irreal incluso. También tengo episodios donde me pongo muy caliente, me mareo y veo un negro por unos segundos. Los doctores dicen que es ansiedad, pero esa escalera no ha salido de mi cabeza desde entonces. Todo ha empeorado. Ya no soy yo misma. Es una de múltiples historias que tienen como protagonista escaleras extrañas en medio del bosque. Siempre las describen de la misma manera. Escaleras como cualquier otra, como las de tu casa, como las de tu escuela, como las de las plazas comerciales. Solamente tienen algo extraño, que no están conectadas a absolutamente nada. Nadie sabe cómo llegaron. Hay algunas cuantas que no suponen de obstáculos, como de madera, pero hay reportes de escaleras en lugares completamente remotos a aproximadamente 50 kilómetros de la civilización, y dichas escaleras se reportan hechas de piedra, un material que sería extremadamente difícil trasladar por tantos kilómetros en un área forestal. Entonces, ¿de dónde vienen? Así como los círculos de hada, se dice que las escaleras son portales a otras dimensiones, aunque haya muchos reportes de ellas y ustedes mismos puedan buscar fotos en estos momentos en internet. Poco se sabe de las consecuencias que puede tener subirse a una de estas. En esta historia, las consecuencias fueron depresión y ataques de ansiedad, un estado somnífero donde, de cierta manera, tu alma se desprende de ti y tu identidad cambia. Pero esto no es lo peor. En otras historias, he escuchado incluso de gente que muere subiendo estas escaleras, y la más popular que existe se encuentra en Reddit y habla sobre un guardabosques que no encontraba a un niño que había estado desaparecido por unos cuantos días, y no fue hasta que subió unas escaleras que encontró en medio del bosque que lo encontró ahí cerca.
pero una vez que lo encontró, dice que no pudo llegar a casa, así que ideó un plan desesperadamente: volver a intentar subir las escaleras. Dicho y hecho, después de esto, de cierta manera, encontró dónde estaban y pudo lograr regresar a casa, donde ya lo estaban esperando un equipo de guardabosques y patrullas que estaban buscándolo ahora a él también. Como tal, no creo que sea trabajo de algún tipo de bruja o algún espíritu del bosque. Creo que estas manifestaciones son pequeños hoyos interdimensionales o portales a otros tipos de plano, y es por eso que acercarse a ellos está fuera de límites. Si ven cualquier tipo de escaleras en los bosques, evítenlas a toda costa, y por lo que más quieran, nunca se suban en ellas. Con eso terminamos el video del día de hoy. Aún existen múltiples fenómenos que habitan en los bosques. Estos solamente fueron unos cuantos de ellos. Como pudieron darse cuenta, el formato de este video fue un poco diferente. Hubo muchísima más historia y si lo edité de manera correcta, el video quedó un poco más cinemático. Díganme si les gustó. Me gustaría adoptar este tipo de formato para los demás videos, no solo estos, sino los de brujería también. Por favor, déjenme un comentario hablando de lo que piensan, ya sea sobre el estilo de edición o experiencias en los bosques que ustedes hayan tenido. ¿Será que alguno de ustedes se ha encontrado con una escalera en medio de los bosques? ¿O qué tal un círculo de hadas? Tal vez incluso algunos de ustedes han sentido que les llaman a través de árboles o arbustos en áreas rurales cerca de sus casas. Independientemente de lo que sea, déjenmelo abajo en la caja de comentarios. Tampoco olviden darle like y suscribirse, ya que estamos tratando de llegar a los 100,000 suscriptores para antes de que se termine el año. Les recuerdo que tengo otros dos canales, uno que se trata de chismes y experiencias con ustedes como dinámicas e historias, ese es Pato RMZ, y el otro exclusivamente de videojuegos de terror, ese es Patos Games. Asimismo, streameo en Twitch los lunes, miércoles y jueves de 4 a 6 y los domingos de 8 a 10 pm, todo hora México. Si quieren formar parte de una comunidad increíble la cual considero mis amigos y pues honestamente gente súper cercana a mí, no duden en pasarse. Les vamos a dar una acogedora y cálida bienvenida si nos dicen que vienen de YouTube. El link de mi Twitch y mis otros dos canales se encontrarán abajo en la descripción. Así que sí, sin nada más que decir, me retiro, no sin antes agradecerles por haber llegado hasta aquí y les deseo un excelente día y nos vemos la siguiente semana. Hasta la próxima y chao chao.